Vamos a empezar con el mandamiento número 2, ¿no? Sígueme. Creo que es uno de los mandamientos más intuitivos de todos, ¿no? Aquí lo importante van a ser los personajes y van a ser el personaje histórico, ¿no? Básicamente la idea de seguir a alguien es bastante simple, ¿no? O sea, es la idea de, hey, te estoy llamando, ven para acá y acompáñame, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, para poder decir que un sígueme es un mandamiento, simplemente necesitamos dos cosas. Que alguien te diga sígueme y que tú estés dispuesto a seguir a esa persona. Entonces, vamos a leer el pasaje clave. Vamos a dar un poco de contexto histórico sobre qué significa este pasaje clave. Pero bueno, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces, ok, tenemos una lectura, un pasaje clave, que es Mateo 4:19, que nos dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A quién se lo dice? A unos cuantos discípulos. Pero, básicamente, cuando una persona te decía esto, siendo un maestro de la ley, te había sacado la lotería. Y Cristo era un maestro de la ley. Jesús en específico era el mejor maestro de la ley. Así que el que Jesús le haya dicho esto a estas personas es que estas personas iban a tener asegurada su vida en un futuro. Pero no su vida de forma monetaria, sino que su vida de forma espiritual, ¿no? Entonces, era una costumbre de que estas personas, cuando se les dijese que un líder les decía, sígueme, ellos estuviesen seguros de que esa persona era especial, ¿no? Entonces, vamos a ver la idea de un personaje histórico, ¿no? Entonces, Pandita Ramabai. Pandita Ramabai es una persona. Ella nace en 1058 y termina su vida en el año 1922. Básicamente, ella no se llama Pandita Ramabai. Ella se llama Rama Dongre, ¿no? Rama Dongre es su nombre real, pero a ella la llaman Pandita por un tema que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, ella empezó a leer los libros védicos, el libro religioso hinduista, más o menos a una edad muy joven, y ella aprendió sánscrito y aprendió las esencias básicas del hinduismo bastante joven, ¿no? Entonces, resulta de que el papá fue tachado de hereje por enseñarle estas enseñanzas a su hija, específicamente porque, bueno, sabemos de que el hinduismo no es una religión extremadamente feminista, sino al contrario, o sea, extremadamente machista. Y este tema ofendió demasiado a los líderes religiosos del periodo, ¿no? Entonces, las personas dentro del hinduismo nacen con una llamada casta, ¿no? Esta casta te marca de por vida. Los pandita eran los más importantes dentro de la rama más importante del hinduismo, ¿no? No me voy a poner como en detalles como las castas en específico porque eso irá en la clase del jueves. Pero básicamente tengan eso en cuenta, ¿no? Pandita, al aprenderse los libros védicos, ella toma el título más importante dentro de la casta más importante, que es la casta Pandita, ¿no? Entonces, ella tenía acceso a todos estos libros y la capacidad de poderlos leer todos, ¿no? Y de hecho lo hizo. Aunque son un poco largos, por cierto. Entonces, resulta de que pasa un tiempo y Pandita va viviendo su vida y llega lo que se llama la Gran Hambruna del 86, que se lleva a su familia casi por completo, ¿no? Básicamente la familia de Pandita Ramabai, o Ramadongre, muere de inanición y ella es obligada a transportarse a una gran distancia en búsqueda de comida y en búsqueda de un poco más de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella dice estas palabras, por ejemplo, ¿no? Al final gastamos todo el dinero que teníamos y los dioses no nos ayudaron. Sufrimos hambre que nos habíamos acarreado nosotros mismos, básicamente por todo este tema de la familia, ¿no? Que había sido tachada de hereje, entonces no tenía protecciones formales y ellos pasaron hambre debido a todos estos problemas, ¿no? Entonces, como les dije, su madre muere de inanición, su padre muere de inanición y lo único que le queda es su hermano menor, ¿no? Entonces, ella y su hermano van predicando de forma errante. De hecho, si ustedes hacen los cálculos, habíamos dicho de que ella nace en el año 58 y estamos en el año 86, ¿no? Ella es bastante grande, ¿no? Ella está capacitada para poderse llevar a su hijo, ¿no? A su hermano.
Entonces Pandita eventualmente llega con su hermano a Calcuta, ¿no? Y ahí ella ya en un lugar con más formaciones, con más accesibilidad a libros, con más de todo, ella empieza a analizar otras religiones. El hinduismo, el Hare Krishna, bueno, el Hare Krishna en específico ya lo debe haber conocido, pero ella empieza a analizar todo tipo de religiones, pero eventualmente cae con la religión que nosotros profesamos, ¿no? El cristianismo en específico, ¿no? Ahora, no les voy a contar con todo detalle todo este tipo de situaciones, pero básicamente ténganlo en cuenta, ¿no? Ella pasa por una búsqueda espiritual durante 10 años, acaba siendo convencida por el cristianismo, ¿no? Entonces, en el año, no, es después de la crisis económica del 86, eso no tendría sentido, es después de la crisis económica del 68, ¿no? Entonces, Pandita Ramabai viajó a Inglaterra para estudiar medicina y allí tuvo una oportunidad de meterse en una comunidad religiosa, ¿no? Pandita Ramabai eventualmente se casa con un médico, pero que es de una casta 3 veces menor a la casta que ella tenía, ¿no? El hacer esto es básicamente una declaración de guerra para su propia religión, porque una pandita jamás se debe casar con un Shudra. Entonces ella, teniendo esta desconexión con el hinduismo, ella empieza a leer el cristianismo y leyendo la carta de Juan, leyendo el capítulo 4 de Juan, ella dice estas palabras: nunca había leído ni escuchado nada como eso en estos libros religiosos, en los libros religiosos hindúes. Me di cuenta después de leer el 4º capítulo del Evangelio de Juan que Cristo era realmente el divino Salvador que proclamaba ser. Nadie fuera de él podía transformar y mejorar la feminidad de la oprimida India, ¿no? Y de cada nación en específico. Entonces mi corazón fue atraído a la religión de Cristo. Entonces a partir de este día, Pandita Ramabai empieza ya a profesar seriamente su religión. Ella estaba como maestra hinduista en Calcuta. Y ella empieza una vez se pasa a Inglaterra, ya habiendo aprendido esto, ella deja de enseñar Vedas y empieza a enseñar temas de misiones, ¿no? Y Pandita eventualmente se vuelve una de las personas que traducen una Biblia al maratí, que es uno de los idiomas más hablados de la India. Entonces, el tener una Biblia en maratí es extremadamente necesario, porque si tenemos una Biblia en maratí, podemos evangelizar en maratí, ¿no? Pandita Ramabai fue una persona que le costó el seguir a Jesús, ¿no? Entonces tardó bastantes años en lograrlo y eventualmente acabó encontrando en Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué personajes vamos a ver el día de hoy? Los dos personajes que vamos a leer el día de hoy van a ser Mateo y el joven rico, ¿no? Entonces, Mateo y el joven rico, tenemos dos contrapartes aquí ya de primeras, ¿no? Mateo es poco conocido y el joven rico es probablemente uno de los personajes más conocidos en la historia bíblica, ¿no? Todos conocemos la historia del joven rico, pero no todos sabemos o no todos conocemos el llamamiento de Mateo, el llamamiento de Leví. Entonces, Lucas capítulo 5. Este es Mateo, o entre comillas, Leví, ¿no? Porque son nombres equivalentes, ¿no? Después de estas cosas, salió y vio a un publicado llamado Leví, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, ¿no? Ahora tenemos otro más. Este es el joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llamar este cuadro comparativo, no? Mateo fue aquella persona que siguió y el joven rico es aquella persona que no siguió. Entonces, ¿cómo podríamos llamar este cuadro comparativo?
dejar contra aferrarse, ¿no? Es el nombre que nosotros hemos querido darle a este texto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender? Mateo lo dejó todo, mientras que el joven rico se aferró a todo, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos pasajes, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en la historia? Vamos a Lucas 5:27. ¿Qué está sucediendo en la historia? Me gustaría que me ayudaran un poquito. Entonces, tenemos que esto es lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Básicamente, Jesús se acerca a Mateo. Mateo lo deja todo y sigue a Jesús. Eso es lo que podemos aprender. Eso es lo que podemos aprender de la parte de la historia, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aprender dentro del joven rico? Joven rico, sí que podemos aprender bastantes cosas, ¿no? Dentro de la historia del joven rico, podemos aprender, el joven rico se acerca a Jesús. Es el joven rico el que se acerca a Jesús, no Jesús al joven rico. Esa es una diferencia, ¿no? El joven rico le pregunta una cosa: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, Jesús le responde a esa persona y le dice que guarde los mandamientos. Luego, el joven rico afirma guardar los mandamientos. Y finalmente, Jesús le pide al joven rico de que entregue sus riquezas. Y una vez entregó sus riquezas, ya él, al no querer entregar sus riquezas, se va triste, ¿no? Y ahí ya podemos ver la segunda contraparte de la historia. Ups, sí. Es bastante contraparte, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que lo puedan ver más chido, ¿no? Entonces, tenemos todas estas contrapartes, ¿no? Ahora, ¿qué oficios desempeñaban cada uno? No podemos saber exactamente el oficio del joven rico, pero podemos medio intuir de qué podría llegar a tratarse, ¿no? Porque si era un joven rico, podemos medio intuir de que mínimo era un trabajo bastante importante. Entonces, Lucas 6 nos dice de que de hecho Leví estaba sentado al banco de los tribunos públicos. ¿Y quiénes son los que están sentados al banco de los tribunos públicos? Bueno, los publicanos, ¿no? Básicamente. No, en realidad solo lo estaba engañando un poquillo, ¿no? Pero sí, él era un cobrador de impuestos, era un publicano, ¿no? Esto es en Lucas 5:27. Y sabemos que en Mateo 19 no se especifica el trabajo del joven rico. Pero muy probablemente haya tenido el dinero de un trabajo bastante provechoso, ya sea suyo o de su familia. Trabajo provechoso, próspero, ¿no? Para usar la palabra arielista. Ahora, demostraron interés en la vida eterna. Ok. No se especifica exactamente cuál es si este hombre tenía o no interés en la vida eterna. Pero podemos decir de que había cierto interés, ¿no? Cierto interés en la vida eterna. ¿Por qué? Porque decide seguir a Jesús. Pero su interés es en seguir a Jesús. Hay que tener eso en cuenta. Había cierto interés, pero no sabemos si es un interés en la vida eterna o no. El que sí estaba interesado en la vida eterna es específicamente el joven rico. Sí que estaba interesado en la vida eterna. Sí que estaba interesado en la vida eterna. Ahora, ¿qué estarían perdiendo por seguir a Cristo? Esta pregunta depende de qué tanto lo quieran. Depende de cuán ladrones eran, ¿no? Sí, de hecho, un publicano ganaba dinero a base de robar, básicamente, ¿no? Entonces, ellos tenían un cierto dinero del Estado, pero ellos ganaban un extra robando. Eran básicamente políticos, ¿no? Ahora, Leví lo perdía todo. Pero es muy interesante el hecho ¿no? Leví hizo un gran banquete en su casa
y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa, ¿no? Entonces, imagínense esta situación. Leví estaba tan interesado en esta idea de seguir a Cristo que él abandona su negocio, abandona el ser publicano y empieza a hacer un banquete. Invita a sus cuates publicanos, a sus amigos, ¿no? Esto es lo más importante, llega a ser más importante en el capítulo 6 de Lucas, pero ahorita mismo este gran banquete representa muchas cosas, ¿no? Este gran banquete es el último gasto grande que Leví se va a poder permitir, básicamente porque a partir de ahora va a poder vivir al día, va a tener que vivir al día, ¿no? Entonces, Leví, en definitiva, lo perdió todo. Mateo, en definitiva, lo perdió todo. Y eso es sumamente importante para el contexto en el que estamos. Dejándolo todo, lo perdió. Y ahora, el joven rico, ¿qué habría perdido por seguir a Cristo? Lo mismo, habría perdido sus riquezas. No, esto está por aquí. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él lo habría perdido todo. En esto no hay diferencia. Lo habría perdido todo. Y finalmente, ¿qué hicieron cuando Jesús le dijo, sígueme? Dejó todo. Y se aferró a lo poco que tenía. Este no se aferró a nada, mientras que este se aferró al dinero. ¿Y qué podemos aprender de un cuadro comparativo? ¿Qué podemos aprender de que este cuadro comparativo exista? Básicamente, lo que podemos aprender es poder hacer una contraparte, ¿no? Y vemos la diferencia entre una persona que está dispuesta a seguir a Cristo y una persona que no está dispuesta a seguir a Cristo. Entre una persona que está dispuesta a cambiar su vida y una persona que no está dispuesta a cambiar su vida. Y si bien en el capítulo anterior no hubieron diferencias entre los dos personajes bíblicos y que de hecho el cuadro comparativo nos hacía notar que eran exactamente los mismos eventos, tanto para uno como para otro, esto es completamente diferente, porque el dejar y el aferrarse a algo empieza desde el momento en que Jesús nos llama, ¿no? Entonces todo el proceso de seguir a Cristo debe ser completamente diferente y nuestra vida debe ser como la de Mateo, estar dispuestos a abandonar todo, porque si estamos dispuestos a abandonar todo, hemos descubierto nuestra convicción en seguir al Maestro, mientras que si nos aferramos a todo, no hemos dejado nuestro mundo y hemos olvidado la convicción de seguir al Maestro, ¿no? Entonces, mira, me gusta esa de Tron. Leví se aferró a Jesús. Eso me gusta mucho, ¿no? Ahora, quiero que analicemos un poquito más este cuadro comparativo. Tenemos a Mateo y tenemos a joven rico, ¿no? Entonces, Jesús se acercó a esta persona y le pidió que le siguiera, mientras que el joven rico tenía un interés genuino. Pero un interés genuino no permite a una persona tener una convicción en conseguir ese interés, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir el día de hoy. Nosotros muchas veces subestimamos un poco los personajes bíblicos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es Mateo? ¿Qué me pueden decir ustedes de Mateo? Aparte de este capítulo, ¿qué más ha hecho Mateo? ¿Qué más cosas ha hecho Mateo? Es un evangelista, ¿sí? ¿Qué más cosas? Escribió Mateo, es obvio, ¿no? Pero quiero que hablemos de Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Qué había hecho Mateo? ¿Qué cosas de interés podría haber para Mateo, ¿no? Era un evangelista, escribió el libro de Mateo, fue esposo de Jesús, era un recogedor de impuestos. Mira, es interesante, ¿no? Porque cuando les pido que hablemos de Mateo, el personaje de Mateo en cuestión es tan poco conocido
que de hecho nosotros decimos las cosas obvias. Decimos que era un evangelista, que no estoy juzgando todo, ¿no? Decimos que escribió Mateo, decimos que fue apóstol de Jesús y decimos que era un recogedor de impuestos. Porque son las cosas que normalmente asociamos con Mateo porque eran las cosas que sabemos de Mateo. Pero de hecho Mateo no era simplemente esa persona que escribió ese libro. Es una persona que es poco conocida, pero que es esencialmente importante. Y lo más importante del personaje de Mateo es específicamente esta historia. Porque Mateo, a pesar de que es un personaje poco conocido, es un personaje que estuvo dispuesto y que tenía una convicción severa como para abandonarlo absolutamente todo en pos de Jesús. Mateo era extremadamente importante porque él estuvo dispuesto a abnegarse por completo en pos de seguir al maestro. Y Mateo es una persona que estuvo enamorado a tal punto del Evangelio de Jesús que escribió un libro sobre este Evangelio, ¿no? No podemos decir muchas cosas de Mateo, tampoco es como que Mateo sea un personaje que tenga demasiadas cosas, pero Mateo es una persona que tiene convicción y esta convicción le permite a él dejarlo todo. Mientras que el joven rico, ¿qué le falta al joven rico? Le falta convicción. Porque él estaba interesado en la vida eterna, pero su convicción no era suficiente como para aferrarse a lo que de verdad importaba. Porque él no quería aferrarse a la vida eterna. Quería aferrarse a lo que su convicción le permitía aferrarse, que eran sus riquezas. Pero bueno, vamos a una actividad opcional, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo el joven rico? ¿Por qué Jesús le manda a esta persona a dejar sus riquezas? ¿Por qué Jesús insiste tanto en que las riquezas de esta persona le iban a afectar en el evangelio? Pero bueno, voy a compartir pantalla de los pasajitos, ¿no? El primer pasaje es Santiago. Santiago habla de los ricos y lo habla bastante interesante. Y ahorita vamos a ver qué dice Santiago de los ricos. Eran vanidosos, se preocupaban por ellos mismos. Bien. Entonces, ¿qué nos puede decir un poco Santiago capítulo 2, versos 6 al 7? Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual han sido humillados, ¿no? Luego Santiago capítulo 5 dice: oigan, ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes el clamor de los segadores. Ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, ¿no? Entonces, básicamente esos son los problemas de las riquezas, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos a ver, no voy a dar un detalle explícito y no voy a hacer contexto histórico de todos los pasajes que leímos, pero básicamente nosotros notamos un patrón general. Ese patrón general es, hey, los ricos se están aferrando a las riquezas y aferrándose a las riquezas, ellos están dejando de lado a Dios y están llevándolos a ustedes a tribunales. ¿Por qué? Porque a ustedes no les interesan. ¿No? Básicamente esa es la cuestión, ¿no? Las riquezas para un rico están siendo obstáculo para que puedan seguir a Cristo, porque su convicción está aferrada a estas riquezas y su convicción no es suficiente para ser capaz de dejar estas riquezas y empezar a seguir las cosas por las cuales están realmente interesados, que son la vida eterna, básicamente, ¿no? Pero bueno, tenemos una reflexión final, ¿no? Tenemos al joven rico y a Mateo. ¿Qué podemos concluir y qué podemos decir sobre el joven rico y Mateo? Joven rico y Mateo. Joven rico no tenía convicción.
Porque esa convicción no fue suficiente para que él se aferrase a Cristo, mientras que Mateo sí que tenía esta convicción. Y esta convicción le estuvo dispuesto a él, gracias a esta convicción en lo que él quería, que era seguir a Cristo, de abandonarlo todo, ¿no? ¿Y cómo podemos saber? A mí me encanta esta frase, esta pregunta no está en el material. ¿Cómo podemos saber de que Mateo es salvo y el joven rico muy probablemente no? Básicamente porque se puede ver palpablemente las obras de arrepentimiento de Mateo al estar dispuesto a abandonarlo todo para seguir a Cristo. Mientras que no podemos decir lo mismo del joven rico. ¿Por qué no podemos decir lo mismo del joven rico? Porque él no estuvo dispuesto a seguir a Cristo, sino todo lo contrario. No tuvo la convicción suficiente para seguir a Cristo. Y ahí la importancia severa de lo que implica la salvación, ¿no? Y si nosotros nos metemos en todo esto, el tema de Pandita Rama, bye, nosotros nos damos cuenta que la convicción para seguir a Cristo es bastante fuerte. Y debe ser bastante fuerte, porque si no tenemos una buena convicción, vamos a ser llevadas por todo lado, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿no? Entonces, este es un pasaje que me pasó a mi hermano. Básicamente, nosotros somos ese tipo de ovejitas y estamos siendo llamados a Jesús porque debemos seguir a Jesús. Ahora, ¿vamos a tener la convicción del joven rico o vamos a tener la convicción de Mateo? Porque si tenemos la convicción de Mateo, les puedo asegurar de que vamos a seguir a Cristo. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen de esta idea, ¿no? Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Seguir a Cristo es abandonar lo terrenal y enfocarme en lo espiritual. En términos generales, seguir a Cristo es dejar de ser yo y ser más como Cristo. Es empezar a convertirme en Cristo. Pero básicamente una persona que sigue a Cristo quiere ser como Cristo. Y una persona que sigue a Cristo y tiene la convicción para seguir a Cristo está dispuesto a llevar todo lo que implica seguir a Cristo. Y ahora, ¿sabían los apóstoles? Y esta es una pregunta seria y lo dejo para reflexión final. ¿Sabían los apóstoles lo que implicaba seguir a Cristo en este momento? Muy probablemente ni siquiera nosotros sepamos lo que implica seguir a Cristo. Que nosotros que llevamos bastante tiempo en el cristianismo, porque no sabemos lo que nos deparará el futuro y no sabremos lo que el futuro nos va a tener preparados, ¿no? Y no sabemos realmente cuál es el costo de seguir a Cristo. Pero nuestra convicción está en el presente. Y si nuestra convicción está firme en Jesús, nosotros no vamos, o nuestra fe no va a flaquear conforme pase el tiempo. Y nosotros vamos a ser más como Cristo por el simple hecho de que el día de hoy tenemos convicción para seguir a Cristo. Y repito, o sea, yo sé que ahorita mismo no hay nadie nuevo, están los mismos de siempre. Y yo sé que los mismos de siempre que están aquí presentes son salvos. Pero si cae la casualidad de que justo tenemos a una persona de que no es salva dentro de este grupo y está ahí como de fantasmita, yo le digo a esa persona, hey, tienes una convicción lo suficientemente fuerte como para seguir a Cristo el día de hoy, a pesar de que no sabes exactamente con total seguridad cuáles son los costos de seguir a Cristo. Salmo 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Uy. Listo.